Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Me escucháis bien? Si me lo podéis indicar, por favor. Si me escucháis, Sí, se escucha bien. perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es José Manuel. Y vamos a dar comienzo a este webinar, ¿vale? Sobre cómo poder economizar y sacarle más provecho, más partido al consumo que hacemos de la energía en nuestra casa, ¿vale? Y por consiguiente poder abonar menos a la compañía comercializadora que nos cobra. Este webinar es realizado gracias a Pleni Studio, centro de formación, ¿vale? En colaboración con la empresa a la que represento, que es Asistencia Técnica Andaluza, ¿vale? Empresa autorizada a la a la realización de instalaciones eléctricas y mantenimiento de climatización en la Junta en Andalucía. Pues sin mayor espera, vamos a dar comienzo con la presentación, ¿vale? Voy a intentar que no sea esto demasiado pesado, que sea un poquito dinámico y sobre todo que la información que os pueda proporcionar sea de vuestro interés y le saquéis provecho. Yo no soy partidario, hay muchas empresas, muchas personas que se dedican a la venta de energía y por consiguiente con la comercialización de esos productos, al igual que sucede con la telefonía móvil, pues vendiéndote o revendiéndote el producto de consumo, ellos se sacan su comisión y por lo tanto al el cliente final lo que le sucede es que acaba pagando el kilovatio hora más caro de de lo que tiene, ¿vale? Nosotros lo que vamos a proponer es una serie de condiciones y de hábitos que van a conseguir que dentro de lo posible podamos abonar a la compañía comercializadora el importe menor dentro de los precios que el mercado regulado, que es un dato importante, nos permite, ¿vale? Pues voy a dar comienzo a la presentación, a ver si la saco por aquí en pantalla para que la podáis ver. Vale. Bueno, pues con esto ya comenzamos, ¿vale? Estamos pendientes y voy a intentar ir dando la información y después si queréis un poquito más adelante para que no se haga muy pesado, estaré totalmente preparado para poder responder a si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta que queréis realizarme. De todas formas, tenéis mi correo electrónico ahí abajo, ¿vale? Para que me podáis hacer llegar las dudas si queréis y después ya más adelante os planteo alguna otra cuestión que tengáis que hacerme. La factura de la luz, para ella, lo primero que necesitaríamos saber es realmente, nosotros habitualmente pagamos una cantidad, un importe a Sevillana o a Iberdrola, a cualquiera de las comercializadoras, ¿no?, que existen en España. Pero realmente sabemos lo que gastamos, realmente dentro del importe que le pagamos a la compañía, sabemos cuánto cuesta realmente hacer una pizza, cuánto cuesta fabricar, hacer un pollo asado. Entonces, vamos a entrar ahora después a ver con detalle realmente cuánto nos cuesta hacer con algún electrodoméstico, ¿no? Pues tenerlo puesto para poder preparar algo. Vamos a dedicarle un tiempo bastante interesante a saber cómo interpretar la factura de la luz y averiguar aquellos conceptos que posiblemente podáis tener en la factura vuestra, que no son obligados, pero que las compañías o la comercializadora nos lo mete, ¿vale? Nos lo ponen
y ofreciéndonos un producto como si fuese muy bueno, lo que nos está haciendo es meternos un gol. Vamos a ver cómo podemos optimizar la potencia contratada, que para ello tenemos muchos recursos ya, hoy por hoy, gracias al cambio que se produjo introduciendo los contadores de telegestión en todo el territorio nacional. Eso nos permite tener mucha información sobre el consumo y sobre los hábitos que tenemos en casa, que antes no lo teníamos y no podíamos sacarle ese partido. Vamos a hablar de las posibles ampliaciones o reducciones de potencia si lo necesitamos en el hogar, ¿vale? Después, en una segunda parte, os voy a dar una serie de consejos útiles para economizar, ¿vale? Para ahorrar más y poder pagar menos, en definitiva. Vamos a ver qué tipo de compañía es la que nos puede interesar contratar para pagar menos. Vamos a hablar un poquito de los peajes y la tarifa de acceso, que es un dato que tenéis ahí en la factura y que es un poco ambiguo. Y vamos a hablar finalmente del mercado regulado y del mercado libre, que es lo que es una parte y que es lo que es la otra, ¿no? Que dentro de todas las posibilidades que tenemos de contratación, vamos a ver cuál es la más interesante. La energía en sí, que es lo que acabamos pagándole a la compañía suministradora, no es más que la potencia que consume cualquier tipo de electrodoméstico que tengamos, multiplicado por el tiempo que lo tengamos funcionando. Eso es realmente lo que es la energía y son los kilovatios horas que estamos acostumbrados a gastar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como os he planteado antes, ¿cuánto nos costaría hacer una pizza? Pues mira, una pizza que queramos hacer en un horno, lo he tirado por encima, un horno de 3000 vatios, que sería un horno buenecito. Suponiendo necesitemos media hora, ¿vale? Para su realización, que ya es un tiempo larguito también para una pizza, pues bueno, pues estaríamos hablando de que estaríamos gastando en torno a los 1500 vatios hora, ¿vale? 1500 vatios hora supondría 1,5 kW, ¿vale? Ese 1,5 kW, si lo cuantificamos en dinero, a un precio medio alto, y reitero, alto, podríamos estar hablando de 0,15 euros, lo que serían 15 céntimos de euro el kilovatio, daría un total de 0,225 euros, o sea, poco más de 22 céntimos, ¿vale? Poco más de 22 céntimos de euro. ¿Cuánto costaría poner una secadora? Pues si hablamos de una secadora de 2500 vatios de funcionamiento, en la que hemos puesto de ejemplo, si la tenemos funcionando 1 hora y media, que la secadora necesita su tiempo para funcionar, estaríamos hablando de 3,75 kilovatios hora. Esos 3,75, si lo volvemos a multiplicar por el mismo 0,15 que lo hemos multiplicado antes para saber y cuantificarlo en dinero, estaremos hablando de un poquito más de medio euro, de 56 céntimos, ¿vale? Lo que nos costaría poner una secadora. ¿Por qué? ¿A qué viene poneros estos ejemplos? Para que veamos después realmente que dentro de lo que es la factura de la luz, el importe que consumimos de la factura está en torno al 30, al 40, al 50% del total de la factura que pagamos. Hay una serie de conceptos que son fijos y que si no intentamos ajustarlo en la medida nuestra, pues son los que nos engordan en cierta forma la factura, ¿vale? Entonces vamos a hablar por una parte de poder economizar en esta parte, en los variables, que sería en los kilovatios que gastamos en casa, y por otra parte en los gastos fijos, que esos son los que nos vienen mes tras mes o bimensualmente si pagamos
factura bimensual de forma fija, ¿vale? Seguimos avanzando un poquito. Vemos aquí la factura de Endesa de hace un tiempo, la cabecera, para centrarnos un poquito en ella y poder identificarla. Aquí tenemos una serie de conceptos que son importantes saber, ¿vale? Por un lado, tenemos la potencia contratada. Si me permitís un segundito. Esta potencia contratada que tenemos aquí, 5,75 kilovatios. Eso es el concepto fijo por el que la compañía nos va a estar cobrando todos los meses por la demanda que nosotros le tenemos pedido máximo de utilización. Es decir, esto es lo que la compañía nos va a permitir como máximo que nosotros consumamos en un momento determinado, ¿vale? Para que no tiremos más allá, para que no gastemos más allá de estos 5,75 kilovatios. Este dato es importante porque hay muchas personas que no ajustan ese dato y por cada salto, después veremos que por cada salto de contratación existe una diferencia de entre 5 y 10 euros mensuales en la factura. Es decir, si yo no necesito gastar 5,750 y puedo consumir 4,6, que sería el salto anterior, pues estaríamos hablando que mensualmente le voy a estar regalando a la compañía pues esos 5, 6 o 7 euros. Me paso aquí a la parte izquierda. Aquí tendríamos lo que le estamos pagando a la compañía, el primer concepto, la potencia contratada, es el gasto fijo que nosotros le vamos a pagar a la compañía por tener derecho al consumo de esta cantidad. Este segundo dato sí serían los kilovatios que yo he gastado este mes, que sería la energía consumida. Estos conceptos de regularización algunas veces figuran y deben de venir especificados al final de la factura de qué consisten. Normalmente suelen ser ajustes a la alza o a la baja, porque esta factura es una factura del mercado, no del mercado regulado, sino del mercado libre. Y entonces dentro de los periodos donde hacen los ajustes, pues esta regularización corresponde seguramente a alguna cantidad de de la que os hablo. O bien una subida o una bajada de alguno de los conceptos y entonces pues ahí lo tenéis, ¿no? El impuesto de la electricidad, que es fijo para todas las facturas, ¿vale? El alquiler de equipo y medida, que igual también viene reflejado y hay que abonarlo. Y por último el IVA, que aquí en España, pues por desgracia, siendo esto un bien de consumo y prioritario, pues sigue siendo del 21%. Por aquí, por la parte de la derecha, hay una serie de campos que no figuran. La veis arriba, tendríamos el número de la factura, que viene la referencia de la factura y la fecha de emisión de la factura. El periodo lo tenéis aquí, que estamos viendo que es una factura mensual. La fecha en la que os pasarán el cargo, el titular del contrato, que es la persona que está autorizada para hacer las gestiones y los cambios que después os voy a proponer, el NIF de la persona, la dirección donde se encuentra el suministro, que esta dirección debe de corresponder con donde está el contador instalado y el domicilio al que se le da servicio. Como os he dicho antes, el tipo de producto, ¿vale? O el nombre comercial que se le da a la tarifa, en este caso sería la tarifa de luz Endesa, y la potencia que hemos estado hablando antes. El número de contador, que es un dato importante comprobar que realmente el número de contador que figura aquí en factura es el mismo número de contador que tenemos nosotros instalado en nuestra vivienda, la referencia del contrato, la empresa que se encuentra como comercializadora, que esta es la que se encarga de hacernos las gestiones de cobro. Por otro lado tenemos la distribuidora, que aunque parezca que es la misma, no tiene nada que ver la distribución con la comercialización, ahora os lo explicaré. La referencia del contrato de acceso, el peaje, el tipo de peaje de acceso, que hablaremos ahora después de ello también,
y el fin de contrato. Si tiene renovación anual, que lo suelen tener, aquí te pone, suele ser un contrato anual con renovación automática. ¿Vale? Seguimos adelante. Aquí volvemos a rescatar una serie de datos, como estaban puestos arriba, y nos centramos aquí en la parte de abajo del detalle de la factura. ¿Vale? Sobre todo la parte aquí izquierda. En la parte de la izquierda vemos el detalle de la factura y vamos a tener una serie de conceptos. Vamos a tener importes por potencias contratadas, ¿vale? Que por potencia contratada serían los importes fijos, ¿vale? Vamos a tener abajo los importes por el peaje de acceso y vamos a tener los importes por energía consumida, ¿vale? Que estos sí serían los kilovatios que nosotros vamos a gastar, ¿vale? Y en la misma factura se nos indica los kilovatios que hemos gastado y el tipo de control que tenemos sobre los mismos. Si ha tenido alguna, si habéis tenido una desconexión previa, ojo que son caros, son gastos caros. Si llegáis a dejar de abonar una factura y os hacen la desconexión, los gastos de reconexión son bastante caros, incluso sin haberos desconectado, ¿vale? Servicio de asistencia eléctrica, ya tenemos aquí un regalito, ¿vale? Conceptos como estos hay varios y estos son todos regalitos que nos hacen en la factura para cobrarnos, ofrecernos un producto que después algunas veces podemos utilizarlo, algunas veces nos satisfará, otras veces no, pero en definitiva son costes añadidos a la factura. Impuesto a la electricidad, que hay que abonarlo, lógicamente, y después, al finalizar, el IVA, ¿vale? Su 21% de IVA, y ahí de esa forma tenemos todo lo que sería el desglose de la factura. Os he hablado antes de cómo se distribuye el mercado. El mercado tiene dos grandes líneas. Uno el mercado liberalizado y otro el mercado regulado. ¿Vale? Al principio cuando se modificó el mercado de la energía en España, querían meter mucho miedo hacia el mercado regulado por la variación diaria del precio del kilovatio hora, porque varía cada hora, porque constantemente puede estar cambiando, porque influye según el tipo de central que genere, el kilovatio hora puede costar más caro, más barato. Pero bueno, eso todo sucede desde hace ya mucho tiempo, cuando esto comenzó, y a la larga y en definitiva, durante todo este tiempo, lo que se ha demostrado es que siempre, siempre, siempre el mercado regulado está muy por debajo del mercado libre. Entonces, aún teniendo la posibilidad de irnos al mercado libre por la ventaja, entre comillas, que nos venden de que me van a dar un precio cerrado del kilovatio hora y me van a ofrecer una serie de descuentos de un 1, un 2, un 3, un 5, un 6%, siempre y cuando exista ese descuento, ya os digo yo que os están poniendo una tarifa más alta, una tarifa más cara que la que podáis conseguir dentro del mercado regulado. Dentro de lo que es la distribución existe un generador, que es donde se genera energía, existe un mayorista, que es el que se dedica al transporte de la misma, existe la distribución y después de la red de distribución llegaríamos al consumidor. Si tenemos la red de distribución, como la estáis viendo, teníamos las centrales de generación, que pueden ser, pues bueno, ya la ve, eólica, pueden ser hidráulica, ¿vale? Tendríamos la red de transporte hasta las subestaciones de forestación, ¿vale? Todo esto controlado, lógicamente. Bien, ya tendríamos la red de distribución, ¿vale? Que nos llegaría hasta una subestación, que es lo que ya tenemos más cerquita de casa, y la subestación daría ya suministro a la industria y daría suministro a la vivienda, a la parte residencial.
¿vale? Esta sería, en cierta forma, cómo es la red de distribución global desde la creación de la energía por parte de la compañía, su distribución, su entrega hasta su consumo. Os detallo aquí una serie de comercializadoras que son de referencia. Importante este dato. Estas son las compañías con las que se puede contratar la luz, con las que nos podemos pasar a la factura, pero dentro del mercado regulado, ¿vale? Nos saldríamos del mercado libre, si estamos en el mercado libre, y nos iríamos al mercado regulado. La principal sería Endesa Energía, siglo XXI, SLU, Iberdrola, Gas Natural, EDP Comercializadora de Último Recurso y E.ON. Son las 5 compañías con las que podemos contratar el, la luz en la tarifa, lo que era antiguamente la tarifa último recurso, la tarifa TUR, ¿vale? Que hoy es la tarifa PVPC, ¿vale? El precio de venta al pequeño consumidor. Todo esto que estamos explicando hoy se puede hacer gracias a la implantación de esta serie de contadores que tenéis ahí en pantalla. El, Antes, con el sistema de control que teníamos, era imposible poder ajustar o poder ver de forma sistemática, como no estuviera físicamente uno a través de un dispositivo de medida que pudiera conectar dentro de la instalación para que le hiciera un chequeo y un registro de los consumos instantáneos y globales a lo largo de un periodo de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, ¿no? Eso hoy por hoy, gracias a estos contadores, lo tenemos, ¿vale? Existe una plataforma que facilita Endesa, a través de la cual nosotros nos damos de alta como titulares, enviamos una copia de nuestro documento nacional de identidad, en 24-48 horas nos activan el paso y a partir de ahí podemos tener acceso a el registro de todos los consumos que hemos tenido, creo recordar, en el último año. No sé si algo más. Pero si tenemos un año de antigüedad ya en la compañía, el último año nos lo da y creo que algún mes más, ¿vale? Pero ya con un año sería sobrado. El contador, la lectura es muy sencilla, tenéis los kilovatios, lo tenéis a la derecha, a la izquierda aparece el periodo de integración horaria. Normalmente cuando tenéis una tarifa con un coste fijo de un solo valor, os aparecerá el número 1.181, ¿vale? Si tenemos contratada tarifa nocturna o discriminación horaria, nos aparecerá también e irá cambiando entre el 1.181 y el 1.182, indicando a la derecha dos valores distintos de contador. El telefonito que tenéis aparte, abajo, debe de aparecer fijo y eso significa que nuestro contador está siendo telegestionado, por lo que no necesita visita ninguna para controlar, ni nos deben de llegar ninguna factura indicando que la lectura es estimada, siempre tienen que ser lecturas reales. Y en la parte izquierda aparece si tenemos una línea monofásica o una línea trifásica. En el caso de este es un contador monofásico y aparece L1, ¿vale? Por la parte de abajo tenemos el tan hablado pilotito rojo de parpadeo, que para quien no lo sepa, que sepáis que se puede anular y dejarlo apagado siempre, para que los cacos no sepan si en una casa hay vivienda, hay gente viviendo, o ahí estamos de vacaciones, ¿vale? Para que no sepan cuando nos vamos y cortamos la luz y la dejamos apagada, que se quedaría el piloto tal y como lo estáis viendo ahora fijo, para que no sepan que dentro de la casa no hay nadie, ¿vale? Hay una opción que tiene el contador que nos permitiría poder apagarlo y de ese modo nunca se sabría si está consumiendo o no está consumiendo, no tendrían forma de verlo, ¿vale? Continúo para adelante. ¿Cómo puedo reducir la factura eléctrica?
La primera parte sería ajustando la potencia, lo que hemos hablado, y el tipo de contrato, que es algo a lo que no prestamos atención. ¿De qué modo? Pues si nos vamos al contador o nos vamos y pedimos registro en la plataforma esta que os he indicado, ahí vamos a ver cuáles son los consumos máximos que tenemos durante el mes. Si nosotros tenemos contratado 4.600 vatios, 4,6 kilovatios, y después normalmente en nuestra línea de máximo consumo mensual no llegamos a superar ese 4,6 o estamos picando el 4,6 pero bajándonos por debajo en cierta medida, nos podemos plantear bajarnos un escalón. El contador tiene una tolerancia bastante amplia por el cual si los consumos que tenemos pico son muy momentáneos, en muy corto tiempo, el contador no nos va a saltar. Es decir, el contador, si nosotros tenemos contratado 3.345 creo que es, si tenemos contratado 3,45 potencia, nos va a permitir durante cortitos espacios de tiempo, no muy largos, poder subirnos por encima de los 4.000, de los 4 kilovatios, perfectamente. Y no va a saltar, ¿vale? Si lo hacemos durante un largo periodo de tiempo, pues entonces no, eso no nos lo va a permitir. Saltará y tendremos que rearmarlo. Pero sí nos va a permitir si los picos son cortos, ¿vale? Entonces no se trata de ajustar al milímetro, pero sí se trata de que comprobemos cuál es el consumo que tenemos nosotros máximo en casa a través de la gráfica que os he indicado o a través del propio contador, que por el menú se podría comprobar también cuáles son las potencias máximas requeridas, la potencia máxima que yo he requerido, no la que tengo contratada, sino la que realmente he consumido. Eso sería un punto a favor por lo que hemos dicho antes, porque cada bajón, cada bajada que hagamos, cada escalón que bajemos, nos va a suponer entre 5 y 8 euros por factura. Segundo punto para reducir la factura de la luz, reducir el consumo de energía. ¿De qué forma? Muchas formas tenemos para reducir, para ahorrar. Lo primero, ser consciente del uso racional, ¿vale? Para lo cual tenemos que involucrar a toda la familia. Cosa difícil, pero importante. Hacer cambios de uso y de costumbres dentro de lo que es el perfil de consumo. Y ahí es donde nos vamos a la discriminación horaria, las tarifas DHA. ¿Por qué? Pues porque la tarifa de discriminación horaria nos permite hasta 14 horas en la que vamos a pagar el kilovatio hora muy por debajo de lo que lo estamos pagando habitualmente. Y estamos hablando de 14 horas. Entonces, si conseguimos meter solamente un 35, un 38% del consumo de la factura global en ese periodo de 14 horas, conseguimos abaratar la factura mucho, ¿vale? Entonces, los horarios, ahora después lo vais a ver, ahora mismo tenemos la discriminación horaria, ahora mismo consta de 2 periodos, pero a lo largo del mes de junio, el próximo mes, cambia y vamos a pasar a 3 periodos, ¿vale? Ahora mismo tenemos solamente el periodo Valle. Ahí, pero tenemos periodo Valle, ahora se me ha ido la palabra, no me acuerdo, ahora mismo. Bueno, tenemos 2 periodos ahora mismo y vamos a pasar a 3. Vamos a pasar por el llano, vamos a tener un alto y el valle, ¿no? Ahora lo vemos a continuación para que veáis, pero ahora mismo tenemos 2. Tenemos 14 horas por un lado y 10 por otro. Metiendo ese 35-38% dentro de las 14 horas baratas, vamos a conseguir un ahorro bastante importante, eligiendo una factura con discriminación horaria. La discriminación horaria comienza ahora mismo, ahora estamos en periodo de verano, empieza a las 11 de la noche y dura hasta la 1 del mediodía de mañana. Todo ese periodo es barato. En invierno, en vez de las 11 empieza a las 10 y en vez de a la 1 del mediodía acaba a las 12. Ahora después cuando veamos la franja de de los 3 tramos, veréis que hay horarios que son muy beneficiosos y que podemos utilizarlo para poner lavavajillas,
para poner la lavadora, para hacer la comida. No se trata de que cambiemos nuestro sistema, nuestra forma de vivir, pero sí que intentemos adecuar dentro de lo posible aprovechando esos horarios. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque tenemos un aparato en casa que ese no descansa, que es el frigorífico o los elementos que se encargan de conservarnos los alimentos. Frigorífico, congelador arcón, congelador vertical. Este tipo de aparatos está conectado 24 horas al día, ¿vale? Pues que sepáis que ya solamente con ese tipo de aparatos, con el frigorífico, con los congeladores, casi nos metemos en el 30, ¿vale? Con ese tipo de cosas casi nos metemos en el 30, con lo que solamente un poquito más nos meteríamos y conseguimos ese ahorro. Y este ahorro, si el ahorro que os he dicho anterior podían ser 5 u 8 euros, este ahorro que os estoy comentando ahora sí es muy significativo. Ahí sí estamos ahorrando bastante dinero. Utilizar eficientemente los electrodomésticos. ¿A qué me quiero referir con eso? Pues que a la hora de comprar un electrodoméstico nuevo y elegir un electrodoméstico nuevo, no podemos ir a buscar el electrodoméstico más barato. Tenemos que ir a buscar el electrodoméstico más eficiente, ¿vale? Que normalmente no suelen ser los más baratos. Pero tenemos que mirar un poco por el bolsillo, y no por el bolsillo a la hora de comprarlo, sino porque si ese aparato nos tiene que durar 10 años en casa, son 10 años que va a estar consumiendo. Y no tiene nada que ver una lavadora cuyo coeficiente sea una lavadora tipo a una lavadora tipo A++, ¿vale? A nivel energético, pues es una lavadora muchísimo más eficiente, tanto en consumo de agua como en consumo de luz, ¿vale? Entonces tenemos que valorar un poquito también a la hora de elegir un electrodoméstico, un aire acondicionado, una lavadora, un horno, intentar buscar aquellos electrodomésticos que tengan su, su código de eficiencia energética lo más alto posible. Y después, por supuesto, pues lo que hemos visto anteriormente, que lo planteo aquí en la última lugar, pagar un buen precio a la energía. O sea, pagar la energía de forma económica, ¿vale? Y no pagar porque nos hagan muchos descuentos, pagar porque nos hagan muchas ofertas o pagar porque nos regalen una bicicleta, ¿vale? Tenemos que buscar un precio lo más económico posible. Algún dato más que no tenemos puesto aquí en la presentación y os quiero hacer constar sería la revisión de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica es, por ley, a partir de los 10 años, debe de tener una revisión. Y en el hogar sabemos que no se hace una revisión a no ser que no haya una avería. Entonces, hay que evitar consumos fantasmas, y no me refiero a los consumos fantasmas que vemos, que sería el cargador del móvil y demás, que ahora lo hablaremos de ello. Me refiero a consumos que no se ven por malos contactos, que además son peligrosos y pueden producir un incendio, algún tipo de cableado quemado por un consumo excesivo, que todo esto lo que hace es que la instalación consuma más de la cuenta y entonces no deja de ser consumo que va subiendo, ¿vale? Por último, un dato importante sería eliminar ese consumo fantasma que hemos hablado hace un momentito. O sea, dentro de lo posible, acostumbrarnos a retirar los consumos fantasmas que suponen un porcentaje importante dentro de la factura todos los meses. No queremos darle importancia, pero el hecho de no apagar el televisor si tiene un interruptor de apagado, sino tenerlo siempre pendiente de que yo le dé al botoncito del mando en stand-by. Hacer lo mismo con cualquier otro aparato que cada vez más vienen preparados así con el stand-by. El cargador del móvil que acabo de cargar, pero yo para no perder tiempo lo tengo siempre enchufado en el enchufe y nada más que tengo que conectar el conector en el móvil. Eso me consume. Existen un montón de consumos fantasmas que suele estar de la orden del amperio y algo, estaríamos hablando de unos 300 400 vatios de consumo instantáneo, ¿vale? Permanente, o sea, casi medio kilovatio, que lo tenemos ahí, 300 vatios, que, lo- que de cosas que no usamos,
¿vale? Entonces, eso sería importante también intentar reducirlo al máximo. Después tenemos otro tipo de mejoras o de ahorros que serían de cara a consumir menos, pero porque nosotros lo favorecemos dentro de nuestro hogar. El primero sería, pues, sustitución del sistema de iluminación en la casa, en la vivienda. Si todavía no os habéis pasado a la tecnología LED, poco a poco, intentar ir cambiando para que todo lo que es el alumbrado del hogar pase a ser LED, porque tiene una reducción bastante importante en cuanto al consumo en vatios, ¿vale? No es lo mismo tener una habitación con una lámpara de 80 vatios a una habitación con una lámpara LED de 12. Estaríamos hablando de una diferencia de 60 y pico de vatios, ¿vale? Eso en una habitación. Si tenemos una casa con 10 habitaciones distintas entre dormitorio, cuarto de baño, salón, salita y tal. Entonces, sería importante también el cambio a la bombilla tipo LED. Importante también ajustar la temperatura de la nevera. No estamos, la nevera la tenemos siempre en un punto y la nevera tenemos que llevarla a un punto en el que nos interesa, punto en el que tengamos una temperatura razonable y no le pidamos ni mucho que no va a llegar, ni poco para que se nos estropeen los alimentos. ¿Vale? Entonces, que sepáis que una temperatura razonable dentro de lo que es el refrigerador, estaríamos hablando de entre 4 y 6 grados, y en el congelador estaríamos hablando de unos menos 18 grados aproximadamente. Con esa temperatura, el aparato va a funcionar perfecto y va a consumir lo justo, estando el aparato bien y funcionando correctamente. Os indico que un aparato de congelación, un frigorífico que presente nieve en su interior, siendo un sistema no frost, no está funcionando bien, tiene algún fallo. Hay muchos aparatos que se pueden pegar 1 año, 2 años funcionando con nieve, siendo no frost, teniendo una avería y gastando más, por lo tanto, ¿vale? Hasta que ya el pobre no puede más y da la cara, que es cuando decimos, no enfría, tengo los alimentos malos. Entonces ya ese es el final. Pero desde que empieza el aparato a advertirlo hasta que nos damos cuenta, algunas veces según las averías puede suceder, puede llegar a pasar hasta 1 año, que el aparato va generando nieve, vemos que tiene nieve, tiene un poquito de nieve, pues tiene nieve, yo nunca le he visto nieve, pero ahora tiene nieve últimamente. Y lo que sucede es eso, ¿vale? Eso es consumo y eso es euro tras euro para pagarlo. Al igual que el frigorífico, la climatización y la calefacción. Acostumbrarnos a la utilización eficiente tanto del aire acondicionado como del clima, como de la calefacción. No tengamos un aire acondicionado puesto si no tenemos una ventana abierta, cerrada. O sea, que adecuemos los ambientes, ¿vale? Que sepáis que por cada grado que subamos el aire acondicionado de 20 grados centígrados estando en calefacción, supone entre un 5 y un 7% más de gasto en la energía. ¿Vale? O sea, de 20 pasarlo a 21 cuando lo tenemos en invierno en calefacción, supone gastar entre un 5 y un 7% más en la energía durante el tiempo que lo tengamos puesto. En calefacción, 20 grados es una temperatura totalmente agradable. 21, 25 sería un abuso y no vamos a llegar en la vida. Si hablamos de climatización, pues sería lo mismo. Por cada grado que queramos bajar por debajo de 25 grados centígrados, estaríamos hablando de un 8% más de energía, cuando en verano no vamos a conseguir nunca, difícilmente, por suerte o por desgracia aquí en Andalucía, poder bajar de 25 grados la temperatura de la habitación si tenemos en la calle al mediodía los 36, 37 grados. ¿Vale? Entonces, intentar bajar por debajo de esos 25 grados supondría un 8% de consumo mayor en la energía. Y por último, que utilicemos razonablemente los pequeños electrodomésticos, que le demos un uso eficiente a todo lo que es un aparato eléctrico. ¿Vale? Con todos esos pequeños detalles, están todos dentro de esos cambios de uso, de costumbre y de perfil de consumo.
y utilizar eficientemente los electrodomésticos, os quiero decir eso, que si conseguimos ahorrar ese poquito, lo vamos a notar a final de mes y vamos a ir consiguiendo ahorrar una serie de euros que si lo vamos echando en una hucha, posiblemente nos podamos pegar, si no unas buenas vacaciones y más que una buena cena. Vamos a continuar. Os estaba hablando antes de cuáles son los peajes de acceso, esa cantidad que suena tan rara, tan rara, tan rara, y no sabemos qué significa. Vale, pues el peaje de acceso no es más que lo que nos cobra la compañía por hacernos llegar la luz a casa. ¿Vale? Eh, os he enseñado antes la gráfica para que veáis desde que sale la energía de la central, mientras se distribuye los centros hasta que llega a la casa, pues para eso. Los tipos de peaje de acceso que tenemos, pues para líneas, para consumo, para contratos que no superan los 10 kilovatios, sería el peaje de acceso 2.0A, o si tiene discriminación horaria hasta 10 kilovatios, el 2.0 DHA, ¿vale? El 2.1, que sería para consumos entre 10 y 15 kilovatios, el 2.1 DHA para los mismos con discriminación horaria, y la tarifa 3.0 para consumos mayores de 15 kilovatios, ¿vale? Para consumos para empresas a nivel industrial. Eso, cada peaje de eso tiene un precio que está aprobado por el Estado y publicado en el Boletín Oficial del Estado según se va modificando. Entonces, ese peaje de acceso consta de dos partes. Uno que sería para la empresa distribuidora y otro que sería para la comercializadora. Entonces, el peaje de acceso para una tarifa 2.0 anualmente serían 38,043426 euros. Repito, anualmente. Por eso en la factura figura el desglose anual entre 365 días y multiplicado por los días que vengan dentro de la factura. Si os fijáis, veréis que pone esa cantidad y al final cobran X. O sea, habría que pagar, anualmente habría que pagarle 38 euros a la compañía si estamos dentro de una tarifa 2.0. Y para la comercializadora, de la misma forma, de forma anual, serían 3,103 euros. ¿Vale? Entonces, esos dos conceptos os pueden venir de forma agrupada o de forma separada. ¿Vale? Y las actualizaciones, si os metéis en Google, podéis mirar los precios del peaje de acceso en la tarifa tal, año tal, y os va a salir el boletín oficial donde os vendrá reflejado el precio que se está pagando en un momento determinado, según lo queráis ver. Seguimos dentro del DHA, de la tarificación nocturna, y este es el ejemplo que os he puesto antes cuando tenemos tarifas de dos cifras. En invierno tenemos desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si os fijáis, mirad el verde, el valle, lo bonito que lo tenemos, grande, y el punta, lo pequeñito que queda. ¿Vale? Pues si os pongo un ejemplo, es que no quiero hablar de cifras por no caer en engaños, pero voy a poner solamente un ejemplo. Hemos estado hablando antes del precio de kilovatio hora que estabais pagando muchos de 15 céntimos, algunos más, 14, 16. En tarifa mercado regulado, tarifa PVPC, precio de venta al pequeño consumidor, una media que ahora está muy por los suelos, pero bueno, una media muy lógica, pues os puedo hablar, mira, no, os voy a hacer mejor, voy a mirarlo de una factura mía, para no, de la factura de abril de este año. Sin contar el peaje de acceso, ¿vale? Que el peaje de acceso, como os he dicho antes, pues por peaje de acceso, por ejemplo, la factura de abril, como he consumido 233
por 4,6 kilovatios a los 38,04, 34,26 que os he indicado. El coste serían 14 euros este mes, más lo de la comercializadora, que sería 1,18. Entonces, por peaje de acceso fijo, este mes me corresponde a mí pagar 15,52 de la que hemos visto anteriormente. Y ahora, yo tengo discriminación horaria, pues con la discriminación horaria, yo estoy pagando el kilovatio hora este mes en la media que me han hecho dentro de lo que es el mes, en punta, lo he pagado a 0,062 euros. 0,06. Estábamos hablando antes de 0,15. 0,06. Casi la tercera parte. En periodo punta. Me voy al periodo valle. El periodo valle, 0,05. Muy poquita diferencia. Normalmente el punta suele estar más alto, pero es verdad que últimamente está muy justo, pero muy justo a la baja. Es decir, yo he pagado este mes en periodo valle poco más de 5 céntimos de euro. ¿Vale? Y en periodo punta, un céntimo más, 6 céntimos. Estábamos hablando antes de 15 céntimos. Hay diferencia, creo, ¿no? En verano, adelantamos una hora, aguantamos hasta las 11 de la noche en punta y tenemos desde las 11 de la noche, toda la noche, hasta la 1 de la tarde. Os recuerdo lo que os dije, 35-38% de la factura metido en periodo valle ya nos merece la pena. Y solamente el frigorífico casi nos hace el trabajo solo. ¿Vale? Yo normalmente vuelvo a mi factura para que sigáis un ejemplo, con muy poquitos esfuerzos. Yo en esta última tengo consumido 233 kilovatios en punta y 180 en valle. En la anterior, 200 en punta y 140 en valle. Es fácil, no es muy complicado poder meterlo, ¿eh? No es muy complicado. Os he comentado que en el 2020 cambian las tarifas y pasamos a 3. Van a publicarlo muy pronto, que a 15, 20 días, quizás a lo mejor un mes y poco como mucho. Y las dos plazos los pasamos a 3. Vamos a pasar a tener horario punta, una hora llana y una hora valle. La hora punta, pues la hora punta va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con lo que ahí nos quitan un par de horas. Y va a ser desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Pero a cambio de ese punta nos regalan las llanas, que son horas en las que antes, en algunas de ellas, en 2 de las franjas, estábamos en hora punta y ahora van a ser llanas. Perdón, en una de ellas, que sería desde las 2 hasta las 6, por la cosa de hacer la comida, que antes pues nos viene mucho mejor, porque antes, para aquellas personas que yo es que la comida lo tengo que hacer cuando llego de trabajar, a las 2:30, a las 3, justo, pum, venga. Pues ahí tenemos ahora tres periodos llanos, que serían de 8 de la mañana a 10, de 2 a 6 y de 10 de la noche a 12. Y después la valle pasa a ser desde las 0 horas de la noche hasta las 8 de la mañana. ¿Vale? Habrá que probarla, habrá que ver cómo marcha, pero yo no creo que empeore, sino que mejore cuando pasemos a las 3 franjas y en estos 3 precios. Un dato más importante que no hemos hablado hasta ahora y al cual algunas personas se pueden acoger al bono social. El bono social no es más que un 25% de descuento en factura, en potencia y en energía, es decir, en potencia contratada y en energía consumida, 25%. Y tienen derecho a ello todas las personas físicas que cumplan los siguientes requisitos. Que tenga contratada la tarifa que hemos hablado, la PVPC, precio de venta al pequeño consumidor. Por lo tanto, tiene que estar dentro del mercado regulado.
tiene que estar considerada como persona vulnerable y están consideradas vulnerables las personas que hayan sufrido violencia de género, las personas que sean pensionistas con una pensión mínima, las familias numerosas, cuando la unidad familiar se encuentra en paro, o las familias monoparentales. Puede ser que se me haya escapado alguna opción más, creo que no, pero pudiera ser que se me escape alguna opción más por la que tiene derecho a ese 25% de descuento. Entonces, si nos vamos a la tarifa PVPC, nos cambiamos al mercado regulado y además tenemos derecho al bono social, al 25% de descuento, pues una factura que ahora mismo podéis estar pagando mensualmente 110, 120 euros, se puede quedar en torno a los 40 o algo menos. Y no es ninguna burrada lo que estoy diciendo, ni ninguna exageración, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Uso la tecnología LED en la iluminación, cosas para mejorar. Porque el webinar en final se reduce en mucho, ¿vale? Es muchos consejos y si los aplicáis y los lleváis a la realidad, veréis que vais a conseguir mucho. Uso de la tecnología LED en iluminación. Adaptar la decoración, que también es importante. El uso de cortinas. La eliminación de la entrada del sol de forma directa a lo que es la estancia de la habitación. Conseguir bajar, atenuar ese calor que nos entra en verano o la pérdida o igual en frío, en invierno. ¿Vale? Regular la temperatura de la nevera, ahorro en climatización y calefacción y utilización razonable de los electrodomésticos. Contratar y ajustar la potencia, utilizar la tarifa con discriminación horaria, revisar la instalación eléctrica, elección de electrodomésticos con clasificación energética favorable y eliminación de consumos fantasmas. Ahí con ello acabo lo que es la presentación, ¿vale? Ahora, ¿cómo hacer lo que hemos hablado? Pues lo primero que tendríamos que saber es con qué compañía estamos y en qué tarifa estamos. Entonces, necesitamos saber si estamos y tenemos tarifa PVPC. Eso nos va a aparecer en nuestro, donde pone en la presentación, donde ponía, perdona un segundito, he dejado de compartir, pero ahora la pongo otra vez. Voy a sacarla otra vez de nuevo, donde ponía, vamos a ver, dame un segundito. Venga, aquí donde ponía producto contratado, tarifa Luz Endesa, pues aquí tiene que poner tarifa PVPC. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos si tenemos discriminación horaria o no? Pues nos vamos a nuestro peaje de acceso, donde viene el peaje de acceso. Aquí tiene que venirnos si es 2.0, 2.1, si es, tal y como lo hemos visto, si es DHA o no es DHA. Recordar, ¡ay, que se me va! Recordar, déjame un segundito y a ver si lo recupero. No voy a poder sacarlo otra vez. Vamos a ver, otra vez. No pasa nada. Lo saco sobre la marcha. Era el de los peajes de acceso, este. Este. Vale, lo tenemos por aquí. Este de aquí. Ahí está. Si tenemos el peaje de acceso, el 2.0A, sabemos que tenemos una sola tarifa, un solo precio. Si tenemos el 2.0 DHA, sabemos que tenemos discriminación horaria. ¿Vale? Si estuviéramos ahí. Si no aparece, si normalmente, si no estáis acogidos al mercado regulado ni estáis dentro
de tal, os va a aparecer la 2.0A, ¿vale? Entonces, importante, los consejos que yo os puedo dar personalmente para ahorrar, y si me hacéis caso, seguro que vais a conseguir abaratar, y si queréis, os lo quedáis en el correo y cuando pase unos meses me mandáis un mensajito y me lo decís. Pasaros a tarifa PVPC, eso lo podemos hacer telefónicamente. Si no estamos si estamos con otra compañía que no sea Endesa, mirar a ver si la compañía, si estáis en Iberdrola, por ejemplo, podéis pasaros a Iberdrola, a la comercializadora de referencia, que esa os puede dar, os tiene que mantener en la misma tarifa, ¿vale? Os va a mantener la misma tarifa que los precios que os he dicho yo, porque eso es un precio que está publicado diariamente y, como os digo, la luz se paga en distintos precios a lo largo del día y se saca una media y es igual para todos. Discriminación horaria, tarifa nocturna, además de la tarifa PVPC, intentar ahorrar dentro de lo posible y meternos en los horarios y en los plazos que os hemos indicado, ¿vale? Para que intentar meter el consumo en el sitio mejor. Por otro lado, hacer una revisión de la instalación, que la instalación esté correcta. Ajustar lo que es la potencia contratada. Y con esas cosas, con esos conceptos, independientemente de que os quieran vender, que te llaman por teléfono o se presentan en tu casa 7 comerciales distintos de 7 compañías vendiéndote el oro y el moro. Ninguna. Lo tengo más que demostrado. Ninguna, no existe. O sea, todo lo que te quieran vender están vendiéndote 12 céntimos, 14 céntimos, 15 céntimos, pero te hago un 10% de descuento y te pongo una póliza gratis para que te reparen la lavadora una vez al año. Todo mentira. Todo, no es que sean mentiras, es más caro. O sea, siempre tarifa último recurso, que es la PVPC, precio de venta al pequeño consumidor, y tarifa con discriminación horaria, importante. Para hacer todo esto, lo podéis hacer vosotros o podéis contar conmigo. Nosotros hacemos un estudio de eficiencia en el hogar para poder abaratarlo, para poder conseguir mejorar las condiciones y el menor consumo. Hacemos una comprobación de que todo se encuentra correcto, de que la instalación se encuentra correcta. Nos pasáis la factura de los últimos meses, comprobamos los picos, vemos si podemos ajustar la factura en cuanto al término de potencia contratada y podamos reducirla en alguna medida para ahorrarnos esos euros que hemos dicho antes. Os indicamos cómo hacer la contratación o nos autorizáis vosotros para poder nosotros haceros el cambio y hablamos nosotros con la compañía para que os haga el cambio en pocos días, porque eso no suele tardar mucho. La facturación, si os viene cada 2 meses, ya sé que sepáis que estáis en mercado libre, porque la facturación dentro del mercado regulado es mensual, no puede ser bimensual. Entonces, si estáis pagando la factura cada 2 meses, que sepáis que estáis en mercado libre y por lo tanto estáis pagando más caro el kilovatio de lo que podéis pagarlo. Más cosas que me queden por ver, poco más. Mi correo electrónico lo tenéis ahí. Ahora, si queréis, tenéis alguna duda, alguna consulta, si no os importa, me la podéis hacer a través del chat y echamos 10 minutillos más si queréis contestando y respondo vuestras preguntas. Y eso, ahí tenéis mi correo. Para cualquier cosita que necesitéis, os ponéis en contacto conmigo y yo estaré encantado de poder ayudaros a que consigáis ahorrarlo. Que os ahorréis un dinerito y bueno, y que si lo divulgáis y lo difundís a vecinos, a familiares, cuando podamos, o según vamos pudiendo poquito a poco, pues que eso, que os acordéis de que José Manuel Almela de Asistencia Técnica Andaluza os echó un cable y os hizo ahorrar un poquito de dinero gracias a estos webinares que estamos realizando y a Pleni Estudio, que es la empresa organizadora. ¿Vale? Pues dejo de compartir pantalla por aquí.